Se llamaba Napoleón Bonaparte. Su cuna fue la isla de Córcega, un rincón olvidado de la mano de Dios. Su voz cargaba un marcado acento y su mente se alimentaba de las páginas de Plutarco mientras soñaba con la grandeza de Roma. Apenas una década después de su primer combate, ceñiría la corona de emperador de Francia. 2 décadas más tarde, terminaría sus días como un prisionero en una roca perdida en el océano. Esta crónica narra la vida del hombre que hizo añicos el antiguo orden europeo y reescribió los dogmas de la guerra. Relataremos cómo ascendió aprovechando la marea incontrolable de la revolución, cómo su genio desmanteló a los austriacos en Italia, su fracaso entre las arenas de Egipto y cómo estuvo a un paso de someter bajo su bota a todo el continente. Serán testigos de sus glorias desde Austerlitz hasta Jena, sus errores fatales en España y Rusia, y su caída final en Sajonia, París y Waterloo. ¿Qué tenía este hombre que hacía temblar a los reyes? ¿Por qué millares estaban dispuestos a morir por él? ¿Por qué, 2 siglos después, seguimos debatiendo sobre su figura como si aún caminara entre nosotros? Más que una biografía, este es el sendero del emperador. De simple artillero a leyenda inmortal. Una infancia corsa corría el año 1769. En Ajaccio, una ciudad de la isla mediterránea de Córcega, en el seno de una familia de la nobleza local, modesta pero respetada, vino al mundo un niño bautizado como Napoleón Bonaparte. La isla acababa de caer bajo el dominio de Francia, una transición traumática y dolorosa. Los corsos no se sentían franceses, eran un pueblo orgulloso, amantes de su libertad y de sangre caliente, forjados en la tradición de la resistencia. Hacía apenas unos días, la isla luchaba por su independencia bajo el liderazgo de Pasquale Paoli. Hoy, los cañones callaban y los burócratas franceses imponían sus leyes sobre las costumbres locales. El padre de Napoleón, Carlo Bonaparte, provenía de un linaje noble antiguo pero de escasos recursos. Era un hombre culto, astuto en los negocios y con la habilidad de adaptarse rápidamente a la nueva realidad. Viajó a París, tejió redes de contactos e incluso logró un puesto en el Consejo Real. Sin embargo, para muchos de sus compatriotas, esto olía a traición. A los ojos de los locales, Carlo había pasado de ser un hijo de la tierra a un sirviente del régimen ocupante. Él, no obstante, veía las cosas de otro modo. Ambicionaba un destino mejor para su prole. Fue precisamente gracias a esas ambiciones que la familia Bonaparte logró enviar a su hijo mayor, Napoleón, a educarse en Francia. Napoleón no era francés ni por espíritu ni por lengua. En la intimidad de su hogar se comunicaba en un dialecto italo-corso. Su francés era pobre y torpe, marcado por un fuerte acento. En Brienne, la academia militar donde ingresó a los 9 años, se sintió un extraño. Era el hijo de un noble provinciano, con las botas gastadas, el rostro sombrío y un carácter difícil. Era pobre, orgulloso y carecía de talento para la charla mundana de la corte. Sus compañeros se burlaban de él, apodándolo el pequeño corso, riéndose de su forma de hablar y de sus modales toscos. Él respondía con silencio. No un silencio de miedo, sino de acumulación. Guardaba cada ofensa, y con ese rencor crecía su concentración. Mientras otros jugaban, él leía. Mientras otros disfrutaban de vacaciones, él permanecía en la biblioteca. En las cartas a sus padres lamentaba la soledad y la frialdad de sus camaradas. Pero fue en esa época cuando se forjó en él una convicción inquebrantable. Nadie me regalará nada, todo lo tendré que tomar yo mismo. Se obsesionó con Julio César, con Alejandro Magno, con los héroes de Plutarco. Copiaba sus decisiones, analizaba sus estrategias. Ya entonces germinaba en él la sensación de que no era un simple soldado, sino un hombre destinado a moldear el destino. La muerte de su padre le golpeó cuando solo tenía 15 años. La familia quedó prácticamente en la ruina. El peso de mantener a sus hermanos y hermanas recayó sobre su madre, Leticia.
Era una mujer severa, de voluntad de hierro, de esas que no lloran ante la adversidad, sino que la enfrentan con uñas y dientes. Ella inculcó a sus hijos que el mundo es cruel y que hay que estar preparado para él. De ella heredó Napoleón no solo el carácter, sino la resistencia y un profundo sentido del deber familiar. Incluso en la cima de su poder imperial, se preocuparía por sus hermanos, repartiendo tronos entre ellos, aunque fueran efímeros. Tras Brienne, ingresó en la Escuela Militar de París. Aquello era lo máximo a lo que podía aspirar un noble pobre de los confines del imperio. Allí no solo se burlaban de él o despreciaban. La aristocracia francesa lo veía como algo exótico y peligroso. Pero también en este entorno hostil Napoleón encontró su arma: el conocimiento. Comenzó a destacar en las ciencias exactas, especialmente en matemáticas y artillería. No era simplemente bueno, fue el primero de su promoción. Esto le valió su primer destino: teniente segundo de artillería en un regimiento al sur de Francia. Sirvió en Auxonne y en Valence, escribiendo ensayos sobre la libertad de Córcega, soñando con el regreso a su isla y fantaseando con liberar a su tierra natal del yugo francés. Sus escritos de juventud rebosaban pasión y sentimientos antifranceses. Idolatraba a Paoli, a quien consideraba un héroe y mártir. Sin embargo, cuando finalmente regresó a la isla para unirse al movimiento de resistencia, la realidad lo golpeó. Paoli, su antiguo ídolo, vio en él a un joven demasiado ambicioso e impredecible. Las diferencias políticas degeneraron en un conflicto personal y, pronto, Napoleón tuvo que abandonar Córcega para siempre. Regresó a Francia, pero ya no como el corso que soñaba con la libertad de su patria, sino como un hombre rechazado por los suyos y ajeno a los extraños. Se consolidó en él la idea de que no pertenecía a ninguna nacionalidad, y esa carencia se convirtió en su fortaleza. Solo se pertenecería a sí mismo. Se haría francés no por nacimiento, sino por mérito. No porque Francia fuera su cuna, sino porque la conquistaría. Para entonces, Francia estaba al borde del abismo. El rey aún ocupaba el trono, pero el suelo temblaba bajo sus pies. El aire olía a revolución. Y para hombres como Napoleón, eso significaba una sola cosa: oportunidad. Mientras el viejo orden se derrumbaba, el hombre nuevo podía reclamar su lugar. No por título, ni por linaje, ni por influencias, sino por pura capacidad. La revolución y la escalera al poder en la segunda mitad del siglo XVIII, Francia hervía bajo la aparente estabilidad de la monarquía. La economía nacional agonizaba. Las arcas del tesoro estaban vacías tras guerras interminables, incluida la intervención en la independencia americana. La carga fiscal aplastaba casi exclusivamente al tercer estado: campesinos, artesanos y burgueses. Los estamentos privilegiados, el clero y la nobleza, vivían en la despreocupación, exentos de impuestos y aferrados a su poder político, lo que alimentaba una ira creciente y un sentimiento de injusticia. La monarquía de Luis XVI se mostraba impotente ante la crisis que se avecinaba. Los intentos de reforma fracasaban uno tras otro. La corte de Versalles vivía desconectada de la realidad, mientras el hambre, la inflación y el descontento se extendían por el país. Las ideas de la Ilustración, que hasta hace poco parecían exclusivas de los salones filosóficos, comenzaron a permear en las masas. La gente se cuestionaba la igualdad, la justicia y el derecho a decidir el destino de su nación. Finalmente, estas corrientes desembocaron en una revolución abierta. La toma de la Bastilla se convirtió en el símbolo de la nueva era. El antiguo régimen se desmoronaba. El rey perdía su poder, la nobleza, sus tierras, la iglesia, su influencia. En lugar de la Francia de siempre, surgía una república convulsa e incierta donde todo era posible. Tanto el ascenso meteórico como la caída fatal. Para jóvenes como Napoleón Bonaparte, aquello fue un regalo de la historia.
Tenía apenas 20 años cuando estalló la revolución. Servía en la artillería, sin fortuna, sin conexiones y con un título nobiliario insignificante. Pero ahora, nada de eso importaba. La revolución no solo abrió las puertas, derribó los muros. El ejército necesitaba desesperadamente oficiales competentes. Los mandos aristocráticos huían en masa del país, dejando vacante el cuerpo de oficiales. Esa fue su primera ventana de oportunidad. Bonaparte se hizo notar verdaderamente en 1793, durante el sitio de Tolón, un puerto clave que había sido tomado por realistas y entregado a los ingleses. El asedio se eternizaba. El mando republicano mostraba indecisión. Fue entonces cuando el joven capitán de artillería propuso un plan que parecía temerario pero era quirúrgico. Capturar el fuerte Le Guillet, que dominaba la bahía. Controlar ese punto significaba controlar el puerto y decidir el destino de la operación. A pesar de su juventud y su bajo rango, Bonaparte insistió en su estrategia y logró ejecutarla. Las tropas francesas tomaron la posición, los ingleses abandonaron Tolón y Bonaparte fue ascendido a general de brigada. Tenía solo 24 años. Su nombre empezó a sonar en París. Unos admiraban su valentía y su genio técnico, otros comenzaban a sospechar que aquel hombre era peligroso. Demasiado decidido, demasiado independiente, ascendiendo demasiado rápido. Su camino se vio facilitado al encontrar un protector en Agustín Robespierre, hermano del líder de los jacobinos. Gracias a este apoyo consolidó su posición, pero también se colocó en una situación vulnerable. La caída de Robespierre en el verano de 1794 arrastró a todos sus colaboradores. Napoleón fue arrestado y puesto bajo vigilancia. Su destino pendía de un hilo. Por fortuna para él, la tormenta política cambió de dirección rápidamente. Fue liberado meses después y asignado al departamento topográfico del ejército. Un puesto de escritorio, lejos del frente y de la gloria, casi un castigo. Bonaparte lo sintió como una humillación, una pausa amarga, pero no se quebró. Esperó. Su momento llegó en el otoño de 1795. París estaba al borde de una nueva insurrección. Los realistas amenazaban con tomar la capital para restaurar la monarquía. El gobierno republicano carecía de fuerzas para repeler el golpe. Fue entonces cuando Paul Barras, uno de los líderes del directorio, recordó al hombre que había salvado Tolón. A Bonaparte se le encargó la defensa de París. Actuó con rapidez y determinación gélida. Colocó artillería en las calles y plazas clave. Controló todos los accesos al centro. Cuando el 13 de Vendimiario, 5 de octubre de 1795, las columnas rebeldes avanzaron, Bonaparte no dudó. Ordenó fuego. La metralla barrió a los atacantes, destrozando sus filas. El humo, el pánico y los gritos llenaron la capital. El combate terminó tan rápido como había empezado. Fue una victoria total, pero brutal. Bonaparte no negoció, no ganó tiempo. Actuó como un militar, no como un político. Y eso le valió el reconocimiento. Barras lo convirtió en su favorito y Napoleón obtuvo un nuevo cargo de inmensa influencia. Comandante del Ejército del Interior. Ya no era solo un oficial talentoso, sino una figura de peso político real. Quienes observaban su carrera entendían que seguiría subiendo. Pero el verdadero salto, la campaña que lo convertiría en el ídolo de Francia y la pesadilla de Europa, le esperaba en Italia. La campaña de Italia tras la ejecución de Luis XVI en 1793, la Revolución Francesa dejó de ser un asunto interno. Las monarquías de Europa, Austria, Prusia, España, Inglaterra, vieron en la nueva república una amenaza existencial. Las ideas de libertad, soberanía popular y rechazo a la corona, que se expandían desde París, sembraban el terror en las cortes reales.
Así nacieron las coaliciones para aplastar al nuevo régimen. Francia se vio rodeada. Al este avanzaban los austriacos, en el mar dominaban los británicos, al sur amenazaban los españoles y, dentro de sus fronteras, estallaban revueltas, siendo la de la Vendée la más sangrienta. Para 1796, la República resistía, pero estaba exhausta. La economía estaba en ruinas, el ejército mermado y la confianza en el directorio bajo mínimos. Para conservar el poder y revivir al país, el gobierno decidió lanzar un ataque capaz de cambiar el curso de la guerra. Ese golpe sería la campaña en Italia. La lógica era simple. Austria, el principal enemigo continental, controlaba el norte de Italia. Si se les expulsaba de allí y se sacaba de la guerra a su aliado, el reino de Cerdeña, Francia no solo debilitaría a la coalición, sino que crearía una red de repúblicas satélite que servirían de escudo y fuente de recursos. Sin embargo, el ejército destinado al frente italiano se encontraba en un estado lamentable. Soldados con uniformes hechos jirones, mal alimentados, enfermos y sin disciplina. A ese escenario fue enviado, en marzo de 1796, el general Napoleón Bonaparte, de 26 años. No era veterano de grandes batallas ni tenía sangre azul, pero traía consigo la fama de Tolón y de haber salvado París. Desde el primer día dejó claro que no seguiría los viejos manuales. Reorganizó el Estado Mayor, impuso orden, consiguió suministros básicos y, lo más importante, arengó a sus tropas con un discurso nuevo. No les habló de deber ni de patria. Les habló de gloria, de victoria, de botín y de las fértiles llanuras de Italia que les aguardaban. Aquellas palabras electrizaron a los hombres. Los soldados, agotados, sintieron que ante ellos no había un simple comandante, sino un líder dispuesto a llevarlos hacia una vida mejor. En abril comenzó la ofensiva. La estrategia de Bonaparte rompía con todo lo conocido. No demoraba los preparativos, no esperaba refuerzos, golpeaba primero y rápido. Sus enemigos, austriacos y sardos, no tenían tiempo de reaccionar. Los derrotaba por separado, cortando sus líneas de comunicación e imponiendo el combate donde a él le convenía. En pocas semanas, el rey del Piamonte pidió la paz, sacando a Cerdeña de la guerra. Fue el primer gran éxito. Luego vino una sucesión de batallas, cada una un peldaño más hacia la leyenda. La batalla de Lodi cimentó la fe del ejército en su general. El enemigo se protegía tras el río Adda, y el único camino era un puente estrecho barrido por la artillería austriaca. Ignorando el riesgo, Bonaparte ordenó el asalto. Él mismo, arriesgando la vida, inspiró a los granaderos. Tomaron el puente y rechazaron al enemigo. Más tarde confesaría que fue en Lodi donde sintió que podía influir no solo en una batalla, sino en la historia. La batalla de Arcole fue una prueba de resistencia y voluntad. En un terreno pantanoso, con las comunicaciones rotas y arrastrando los cañones por el fango, Bonaparte logró mantener unido al ejército. En un momento crítico, tomó un estandarte y se lanzó al puente bajo una lluvia de balas. Casi muere, cayó al río, pero sus soldados lo siguieron. El enemigo se retiró. No fue una victoria numérica, sino de carácter. El clímax llegó en Rivoli. Los austriacos intentaron romper el asedio de Mantua lanzando fuerzas masivas. Los franceses, superados en número, aprovecharon el terreno, tomaron las alturas y golpearon los flancos. Tras 2 días de lucha, el ejército austriaco fue aniquilado. Miles de prisioneros, cañones y banderas cayeron en manos francesas. Mantua capituló poco después. Italia estaba bajo control francés. Pero las victorias militares eran solo una parte del plan. Bonaparte comenzó a rediseñar la arquitectura política de la región. En las tierras conquistadas nacieron las repúblicas hermanas. La Cisalpina, la Ligur.
Estados formalmente independientes, inspirados en ideales de libertad, pero en la práctica títeres de Francia que aportaban reclutas, dinero y comida. El ejército se vestía y alimentaba a costa de estas tierras. Al mismo tiempo, se expoliaba el arte. Cuadros, esculturas, joyas. Los tesoros de los museos y monasterios italianos viajaban a París para engrosar el futuro Louvre, bajo la excusa de liberar el arte, aunque muchos lo vieron como un saqueo sistemático. Tras la caída de Mantua y la serie de derrotas, Austria estaba al límite. Bonaparte avanzó hacia Viena, pero París, temeroso de su creciente poder, le ordenó detenerse. Comenzaron las negociaciones. En octubre de 1797 se firmó la paz de Campo Formio. Austria reconoció las conquistas francesas en Italia y cedió territorios en el Rin. La República Francesa había logrado, por primera vez, una victoria total y ratificada. Bonaparte regresó a Francia en triunfo. Su nombre estaba en boca de todos, incluso de quienes ignoraban la política. Era el héroe de la República, el símbolo de una nueva era y el hombre cuya voluntad había doblegado a los viejos imperios. Pero en su mente ya germinaba una nueva idea, una expedición distinta a todo lo anterior. Y el escenario donde quería dejar su huella no era Europa, sino las arenas de Egipto. La aventura egipcia hacia la primavera de 1798, la fama de Napoleón Bonaparte resonaba con la fuerza de un trueno a lo largo y ancho de Francia. Se le aclamaba como el héroe de la guerra, el libertador de Italia, el arquitecto de repúblicas y el general invicto. Sin embargo, la gloria es un arma de doble filo. Cuanto más ascendía en la estima del pueblo, más recelo despertaba entre quienes ostentaban el poder. El directorio, el órgano colegiado que gobernaba nominalmente la nación, temía a aquel hombre que ya no obedecía órdenes ciegas. Veían en él la sombra de un potencial usurpador, pero sabían que eliminarlo abiertamente era un suicidio político. El pueblo lo adoraba y el ejército le era leal. La solución fue maquiavélica y brillante. Propusieron a Bonaparte liderar una expedición lejos de Francia y de Europa. Una campaña en las misteriosas tierras de Egipto. Allí, pensaban, no podría amenazar al gobierno y, de paso, serviría a un propósito estratégico vital. Dado que Francia carecía de la fuerza naval para invadir Inglaterra directamente, golpearían los intereses británicos en la India. Egipto, aunque provincia nominal del Imperio Otomano, era la llave del paso entre Europa y Oriente. Controlarlo significaba estrangular la ruta comercial del Imperio Británico. Bonaparte aceptó el desafío sin titubear. Vio en aquella empresa la oportunidad de trascender el escenario europeo y cimentar su imagen no solo como caudillo militar, sino como estadista y fundador de civilizaciones. Soñaba con los ecos de Oriente, con emular las hazañas de Alejandro Magno, figura que veneraba desde su juventud. No iba simplemente a combatir, iba a llevar la antorcha de la razón a tierras sumidas en el letargo. En mayo de 1798, una armada colosal zarpó de Tolón. Más de 300 navíos transportaban a 35.000 soldados y oficiales, miles de caballos y piezas de artillería. Pero lo que hacía única a esta fuerza era su componente intelectual. Viajaban con ellos 167 sabios, matemáticos, astrónomos, arquitectos, geólogos y lingüistas. No era una simple fuerza de invasión, sino una expedición de la Ilustración armada. Hombres que sentarían las bases de la egiptología moderna viajaban con imprentas, microscopios y laboratorios de campaña. Bonaparte fundó el Instituto de Egipto, fusionando la espada con la pluma. Su primer objetivo fue Malta, bastión de la Orden de los Caballeros Hospitalarios. Bonaparte forzó la capitulación de los caballeros con una facilidad pasmosa. En apenas una semana, reformó la administración, abolió el viejo orden feudal, confiscó suministros y puso proa hacia el Nilo. Malta fue el prólogo, una victoria sencilla antes de la verdadera prueba de fuego.
Egipto recibió a los franceses con hostilidad. El calor sofocante, la arena infinita, las plagas, la escasez de agua y la tensión constante con la población local convirtieron la expedición en un calvario desde el primer día. El 1 de julio, las tropas desembarcaron cerca de Alejandría. La ciudad cayó rápidamente, pero el camino hacia el sur, hacia el Cairo, exigía cruzar el desierto. Bonaparte guió a su ejército siguiendo el curso del Nilo, aferrándose al río como única fuente de vida y transporte. Semanas después, cerca de la aldea de Embabe, se toparon con el destino en lo que la historia recordaría como la Batalla de las Pirámides. Los mamelucos, la casta guerrera que gobernaba Egipto en nombre del sultán, desplegaron su temible caballería, apoyada por arcabuceros y cañones. Eran más de 20.000. Napoleón ordenó formar en cuadros. Rectángulos humanos erizados de bayonetas, con la artillería en las esquinas, fortalezas móviles capaces de escupir fuego en todas direcciones. Antes del choque, pronunció la frase que quedaría grabada en mármol. Soldados, desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplan. No fue solo retórica, fue una inyección de trascendencia. La batalla duró horas. Los mamelucos cargaron en oleadas furiosas, pero se estrellaron contra la disciplina de hierro de los cuadros franceses. La artillería destrozaba a los jinetes, la infantería mantenía la formación. Al caer la tarde, el campo estaba sembrado de cadáveres. La victoria fue total y el camino a El Cairo quedó libre. Bonaparte entró en la ciudad como un libertador, o al menos ese fue su papel. Se dirigió a los cairotas utilizando el lenguaje del Islam, presentándose como amigo de los musulmanes y azote de los mamelucos opresores. Promulgó decretos asegurando que no venía a conquistar, sino a restaurar derechos. Sin embargo, la población lo miraba con recelo. No entendían su religión, no aceptaban a un mando extranjero y la tensión pronto dio paso a la revuelta. Mientras tanto, en el Mediterráneo se gestaba el desastre. La flota británica, bajo el mando del almirante Horatio Nelson, localizó a los barcos franceses anclados en la bahía de Abukir. El 1 de agosto de 1798, Nelson lanzó un ataque nocturno y audaz, rompiendo la línea francesa y aniquilando la escuadra. El ejército en tierra quedó aislado. El cordón umbilical con Francia había sido cortado. La expedición corría el riesgo de convertirse en una prisión dorada. Ante la adversidad, Bonaparte no se dejó llevar por el pánico, sino por una actividad febril. Intentó consolidar su dominio, creando infraestructuras, fortificaciones y leyes. El Instituto de Egipto comenzó a dar frutos científicos. Fue en este periodo cuando se halló la piedra de Rosetta, la clave que permitiría descifrar los jeroglíficos y devolver la voz al antiguo Egipto. Pero bajo la capa de progreso científico, latía la violencia. El Cairo se sublevó. Las calles se llenaron de turbas armadas. Bonaparte reprimió el levantamiento con mano de hierro. La artillería bombardeó los barrios rebeldes y las ejecuciones sumarias fueron la respuesta al desafío. El orden se restableció sobre la sangre. A principios de 1799, Napoleón decidió llevar la guerra al enemigo antes de ser atacado. Marchó hacia Siria para interceptar a las fuerzas otomanas. Tras tomar Jaffa con gran brutalidad, el avance se detuvo ante los muros de San Juan de Acre. La antigua fortaleza, defendida por turcos y apoyada por la Marina británica, se convirtió en un obstáculo insuperable. Los asaltos fracasaron, la peste comenzó a diezmar las filas y la falta de munición hizo el resto. Por primera vez, Bonaparte tuvo que ordenar la retirada. Regresó a Egipto sabiendo que la victoria definitiva se le escapaba. Comprendió que su presencia allí ya no servía a Francia y que, en París, la situación política se deterioraba. El directorio se tambaleaba. Fue entonces cuando tomó una decisión controvertida. Abandonar Egipto en secreto. Dejó el mando al general Kleber,
embarcó en una fragata ligera y, en agosto de 1799, puso rumbo a Francia. Fue una travesía peligrosa, esquivando las patrullas de Nelson, pero la suerte estaba de su lado. En octubre pisó suelo francés. En París nadie sabía si estaba vivo o muerto. Su aparición tuvo un aire místico. Dejaba atrás un ejército atrapado en la arena, pero ante él tenía un país harto del caos. No volvía como el comandante de una expedición fallida, sino como el hombre listo para tomar el poder. 18 de Brumario. El asalto al poder. En el otoño de 1799, Napoleón encontró una Francia muy distinta a la que había dejado. En su ausencia, el país se había hundido en una profunda crisis política y económica. La guerra contra la coalición se había estancado, faltaban recursos y el desorden imperaba en el interior. El pueblo estaba agotado de la retórica revolucionaria, del terror y de la inestabilidad crónica. El directorio, ese comité de 5 hombres que regía la República, había perdido toda credibilidad, carcomido por la corrupción y la ineficacia. Los generales actuaban por libre, las provincias eran un polvorín y en París se respiraba un aire de fin de ciclo. Todos sentían que el viejo orden revolucionario colapsaba, pero nadie sabía qué surgiría de sus escombros. En ese instante crítico reapareció la figura que el público no había olvidado. El hombre que había triunfado en Italia y bajo la sombra de las pirámides, el héroe al que comparaban con César. Su retorno desató el entusiasmo. Las multitudes se agolpaban para ver pasar su carruaje. La prensa lo aclamaba como al Salvador. En los salones políticos comenzaron las conspiraciones. Unos querían usar su espada, otros esperaban dirigir su ambición. Pero Bonaparte ya no era el joven general servicial. Había regresado convencido de su misión histórica. La trama del golpe involucró a figuras clave. Su hermano Luciano Bonaparte, presidente del Consejo de los 500, Emmanuel Joseph Sieyès, un político astuto que buscaba reformar la República, y Roger Ducos. El plan era simple en apariencia. Aprovechar el miedo a una supuesta conspiración jacobina para trasladar a los consejos legislativos fuera de París, a la seguridad del Palacio de Saint-Cloud, y allí forzar un cambio de gobierno bajo la protección de las bayonetas. El 9 de noviembre de 1799, el 18 de Brumario del año 8 según el calendario revolucionario, se puso en marcha el engranaje. Los diputados fueron llevados a Saint-Cloud. Se les dijo que la República estaba en peligro. Todo parecía legal, pero la tensión era palpable. Napoleón llegó escoltado por granaderos. Entró en las salas donde sesionaban los consejos e intentó hablar. Sin embargo, su oratoria, brillante ante los soldados, falló ante los políticos. Fue un discurso confuso, amenazante y torpe. Los diputados exigían explicaciones, pero solo recibían acusaciones. El tumulto creció. En el Consejo de los 500, los gritos de fuera de la ley y dictador ahogaron su voz. La atmósfera se volvió violenta. Algunos diputados intentaron agredirlo físicamente. Napoleón tuvo que ser sacado de la sala por sus escoltas, pálido y conmocionado. El golpe estaba a punto de fracasar. Fue entonces cuando Luciano Bonaparte salvó el día con una actuación magistral. Salió al patio, subió a un caballo y, dirigiéndose a la guardia, desenfundó su espada apuntando al pecho de su hermano. Juró solemnemente que él mismo atravesaría el corazón de Napoleón si éste osaba traicionar la libertad. Aquel gesto teatral legitimó la intervención. Los soldados, confundidos hasta ese momento, obedecieron. Al redoble de los tambores, los granaderos entraron en la sala con las bayonetas caladas y desalojaron a los diputados, que huyeron saltando por las ventanas. El poder fue tomado sin derramar sangre, pero bajo la sombra de la fuerza. Al día siguiente se proclamó una nueva forma de gobierno: el consulado. Se estableció un triunvirato con 3 cónsules,
donde Bonaparte figuraba como el primero. Desde el inicio quedó claro que no habría igualdad. Sieys y ducos pronto quedaron relegados a un papel decorativo. Todas las decisiones vitales pasaban por Napoleón. Desmanteló el parlamentarismo revolucionario, disolvió el Consejo de los 500 y lo reemplazó por un Senado dócil. Retomó el control del ejército e inició una reforma administrativa masiva. Francia no caminaba hacia la anarquía, sino hacia una centralización férrea. El pueblo, harto del desorden, aceptó el cambio sin rechistar. Veían en Bonaparte la promesa de un final para la revolución. Su figura amalgamaba la gloria militar con la garantía del orden. No abolió las conquistas de la revolución, mantuvo la igualdad civil y la abolición del feudalismo, pero las libertades políticas se desvanecieron. Ya no se hablaba de soberanía popular, sino de estabilidad y grandeza nacional. Formalmente era el primer cónsul, pero en la práctica, Francia tenía un nuevo dueño. Su firma era ley, su voluntad destino. Así se cerró la década del caos revolucionario y comenzó la era del poder personal. Aún no llevaba corona, pero ya sostenía el cetro de la nación. Coronación e imperio. Los primeros años tras el golpe de Brumario fueron, para Francia, un periodo de calma casi irreal tras una década de guillotinas y guerra civil. Por primera vez, el país experimentaba el orden. En el poder había un hombre pragmático, capaz de imponer disciplina tanto en los cuarteles como en los ministerios. Napoleón se volcó en restaurar la funcionalidad del Estado. Reformó la administración creando una cadena de mando vertical, instauró a los prefectos en los departamentos y saneó la justicia. En 1800 fundó el Banco de Francia, estabilizando la economía y la moneda. Unificó los impuestos y los sistemas de pesos y medidas. Todo bajo una lógica implacable. Eficiencia, control y centralización. Las conquistas sociales de la revolución se consolidaron, pero despojadas de su idealismo caótico para convertirse en pilares de un Estado racional. La libertad de culto y la igualdad ante la ley se mantuvieron, pero ya no como fines en sí mismos, sino como herramientas de cohesión. En 1802, un plebiscito preguntó a los franceses si Napoleón debía ser cónsul vitalicio. La respuesta fue un sí abrumador. Francia no solo toleraba el poder personal, lo deseaba. La idea de una monarquía, aunque bajo una nueva piel, dejó de ser un tabú. Bonaparte no quería ser un rey al estilo antiguo, eso sería retroceder. Ambicionaba un título nuevo para un sistema nuevo. Francia no necesitaba una dinastía heredada, sino un fundador. En 1804, la decisión estaba tomada. Napoleón sería emperador de los franceses. Mientras se preparaba la apoteosis política, transcurría una historia íntima paralela. La de Josefina de Beauharnais. 6 años mayor que él, viuda de un guillotinado y madre de 2 hijos, Josefina era una mujer de mundo, elegante e influyente. Cuando se conocieron en 1795, Napoleón cayó rendido ante ella con una pasión juvenil y arrebatadora. Se casaron apresuradamente antes de la campaña de Italia. Aunque su relación estuvo marcada por las infidelidades, los celos y las crisis, ella era su talismán. A pesar de no darle hijos, Napoleón decidió que ella debía compartir su gloria. Podía haberse coronado solo, pero eligió hacerla partícipe del ritual sagrado. El 2 de diciembre de 1804, la Catedral de Notre Dame acogió una ceremonia cuya magnificencia eclipsó cualquier recuerdo de los Borbones. Bajo los arcos góticos se reunió la élite de la Nueva Francia. El Papa Pío VII había viajado desde Roma para otorgar legitimidad religiosa al acto, pero Napoleón tenía reservado el gesto definitivo. En el momento culminante, no permitió que el pontífice lo coronara. Tomó la corona con sus propias manos y se la ciñó él mismo. Fue un mensaje brutalmente claro. Su poder no venía de Dios ni de la tradición, sino de su propio mérito y voluntad.
Acto seguido, coronó a Josefina, que se arrodillaba ante él, legitimándola ante el mundo como emperatriz. A la salida de la catedral, París contemplaba una nueva forma de autoridad. No era un rey por gracia divina, sino un emperador por derecho de conquista y capacidad. Francia era oficialmente un imperio. Las instituciones cambiaron de nombre, adoptando una pompa neoclásica. Se creó una corte imperial, pero sin la exclusividad de la sangre azul, era una jerarquía basada en el servicio al Estado. Lo que ayer parecía impensable, títulos, mantos de armiño, cetros, hoy se aceptaba como natural porque venía acompañado de prosperidad y victorias. Europa observaba con mezcla de fascinación y horror, pero Francia seguía ciegamente al hombre que ella misma había elevado a los altares. La guerra de la Tercera Coalición. Francia entró en 1805 transformada. Su gobernante ostentaba ahora un poder absoluto respaldado por una maquinaria estatal eficiente y un ejército leal. Pero esta coronación fue vista en las cortes de Europa como una declaración de guerra. Londres, Viena y San Petersburgo no podían tolerar que la hidra revolucionaria se convirtiera en un imperio estable y poderoso. La idea de que la legitimidad pudiera nacer de la voluntad popular y el genio militar, y no del derecho divino, era un virus que debían erradicar. Gran Bretaña, enemiga perpetua, financió la nueva alianza. Austria, sedienta de revancha por las pérdidas en Italia, movilizó sus ejércitos. Rusia, bajo el joven zar Alejandro I, se unió a la cruzada para frenar al ogro corso. Así nació la Tercera Coalición. Prusia dudaba, manteniéndose al margen por el momento. Napoleón sabía que el tiempo jugaba en su contra. Si esperaba, sería aplastado por la superioridad numérica de sus enemigos combinados. Su ejército, la Grande Armée, estaba acampado en Boulogne, mirando hacia Inglaterra, pero ante la amenaza continental, Napoleón dio un giro de 180 grados. Con una velocidad que dejó atónitos a sus rivales, hizo marchar a 200.000 hombres desde el Canal de la Mancha hasta el corazón de Alemania. Su objetivo: destruir a los austriacos antes de que llegaran los rusos. El general austriaco Mack, atrincherado en Ulm, esperaba un ataque convencional. Napoleón, en cambio, realizó una maniobra envolvente perfecta, cruzó el Danubio y cortó la retirada enemiga. Ulm se convirtió en una ratonera. El 20 de octubre de 1805, Mack capituló con 25.000 soldados. Fue una victoria ganada con las piernas de los soldados antes que con los fusiles. El camino a Viena quedó abierto y Napoleón la ocupó en noviembre. Pero la partida no había terminado. Los restos del ejército austriaco y la vanguardia rusa se agruparon en Moravia. Napoleón estaba lejos de sus bases, con las líneas de suministro tensas y el invierno encima. Necesitaba una victoria decisiva para evitar una guerra de desgaste. Eligió el lugar: una meseta cerca de Austerlitz. Para asegurar el triunfo, Napoleón recurrió al engaño. Debilitó deliberadamente su flanco derecho, invitando a los aliados a atacar allí. Parecía una posición vulnerable, y los generales rusos y austriacos mordieron el anzuelo. La mañana del 2 de diciembre de 1805, primer aniversario de su coronación, el sol disipó la niebla revelando el campo de batalla. Los aliados se lanzaron contra el ala derecha francesa, desguarneciendo su propio centro. Era lo que Napoleón esperaba. Lanzó el grueso de sus fuerzas contra el centro aliado, tomando las alturas de Pratzen y partiendo en dos al ejército enemigo. Lo que siguió fue una carnicería metódica. El ejército coaligado, roto y desorganizado, fue barrido. Muchos murieron ahogados intentando huir a través de los estanques helados que la artillería francesa bombardeaba sin piedad. Fue la victoria perfecta. Austria pidió la paz, firmando el Tratado de Presburgo, perdiendo territorios e influencia. El Sacro Imperio Romano Germánico, una institución milenaria,
fue disuelto para dar paso a la Confederación del Rin, bajo protectorado francés. El mapa de Europa ya no lo dibujaban los diplomáticos, sino la espada de Napoleón. Austerlitz no solo fue un triunfo militar, fue la confirmación de que el emperador no era un accidente de la historia, sino el nuevo amo del continente. El apogeo del águila imperial tras el estruendo de los cañones en Austerlitz y la creación de la Confederación del Rin, Francia entró en una nueva fase de su metamorfosis. El país ya no era el hervidero revolucionario de antaño, sino una maquinaria imperial que alcanzaba su cénit de estabilidad interna. La victoria militar había otorgado la supremacía política, pero a Napoleón le obsesionaba que su poder echara raíces profundas, no solo en los mapas, sino en la vida cotidiana de sus súbditos. Bajo la superficie de una calma impuesta, el emperador trabajaba incansablemente para transformar el caos de la década anterior en una estructura jerárquica, racional y obediente a una sola voluntad. La herramienta maestra de esta transformación fue la reforma administrativa. Francia quedó cuadriculada en departamentos, cada uno regido por un prefecto. Un funcionario nombrado a dedo desde París, sin vínculos con la nobleza local ni deudas con los votantes. Estos prefectos eran los ojos y las manos del emperador en cada provincia, encargados de recaudar impuestos, vigilar la educación y mantener el orden público. La democracia asamblearia, ese sueño febril de la revolución, fue enterrada definitivamente. El poder ya no brotaba de abajo hacia arriba, sino que descendía en cascada, implacable y eficiente. Sobre este nuevo orden se vertió el cimiento más duradero del legado napoleónico. El Código Civil. Promulgado en 1804 y perfeccionado posteriormente, no era un simple compendio de leyes, sino un manifiesto político tallado en granito. El código consagraba los principios de igualdad ante la ley, la propiedad privada y la libertad de conciencia, eliminando para siempre los privilegios feudales. Sin embargo, también instauraba una autoridad férrea en la esfera privada. El padre de familia se convertía en un pequeño emperador dentro de su hogar, con poder absoluto sobre mujer e hijos. Para los juristas, fue una obra maestra de claridad para el Estado, un instrumento de legitimación. Desde las costas de Normandía hasta los viñedos de Provenza, la ley era ahora una sola. Pero Napoleón sabía que la ley no basta para inspirar lealtad, necesitaba mística. En 1808, creó una nueva nobleza. La aristocracia imperial. A diferencia de la vieja casta de sangre, esta se basaba en el mérito. Generales, jueces, científicos y administradores fieles eran recompensados con títulos de barones, condes o duques. Se les otorgaban tierras y escudos de armas, integrándolos en una nueva jerarquía donde cada uno conocía su lugar y su deber. Paralelamente, la maquinaria de propaganda trabajaba a pleno rendimiento. El arte, la literatura y la prensa glorificaban al emperador, presentándolo no como un político, sino como un héroe de la antigüedad clásica. Las monedas llevaban su perfil laureado y los liceos educaban a la juventud en la disciplina y el patriotismo. Hacia 1807, el imperio funcionaba como un reloj de precisión. La economía florecía, las arcas estaban llenas y el ejército era la envidia del mundo. Sin embargo, todo este edificio monumental descansaba sobre una premisa frágil. La energía inagotable de un solo hombre. Napoleón lo supervisaba todo, desde los tratados internacionales hasta el precio del pan en las panaderías de París. Esa omnipresencia le daba un aura de omnipotencia, pero convertía al sistema en algo vulnerable. Mientras el imperio brillaba en su cenit, en el horizonte ya se acumulaban nubes de tormenta. El bloqueo económico contra Inglaterra, las ambiciones desmedidas y una nueva coalición que se gestaba en silencio. La Cuarta Coalición. El fin del mito prusiano. Para 1806, el dominio francés sobre Europa Central era un hecho consumado. Francia controlaba Italia, los Países Bajos y había reorganizado Alemania a su antojo.
Para las viejas monarquías, esto ya no era una guerra por territorios, sino una lucha por la supervivencia de su concepción del mundo. La tensión se palpaba especialmente en Berlín. Prusia, que se había mantenido neutral observando la caída de Austria, sentía ahora el aliento del gigante francés en su propia nuca. La corte prusiana, empujada por una facción belicista que invocaba el recuerdo glorioso de Federico el Grande, convenció al vacilante rey Federico Guillermo III de que había llegado la hora de actuar. Se sentían insultados por la creciente influencia francesa en el Rin y heridos en su orgullo nacional. En octubre, Prusia lanzó el desafío y declaró la guerra, confiada en que su ejército, heredero de la mejor tradición militar de Europa, aplastaría a los advenedizos franceses. Fue un error de cálculo fatal. Esa confianza se basaba en la nostalgia, no en la realidad. Napoleón no esperó. Con la grande armée ya desplegada en Alemania, se lanzó sobre los prusianos antes de que pudieran coordinarse con sus aliados rusos. Su avance fue un torbellino. El 14 de octubre de 1806, en una jornada que pasaría a la historia militar, se libraron dos batallas simultáneas que sellaron el destino de Prusia. En Jena, Napoleón aplastó a lo que él creía que era el grueso del ejército enemigo. Pero la verdadera hazaña ocurrió a pocos kilómetros, en Awerst. Allí, el mariscal Davout, con un solo cuerpo de ejército de 26.000 hombres, resistió y derrotó a la fuerza principal prusiana de más de 60.000 soldados. La disciplina de hierro y la táctica superior de los franceses desintegraron las líneas prusianas. El ejército de Federico el Grande, orgullo de una nación, dejó de existir en un solo día. La retirada se convirtió en una desbandada vergonzosa. Napoleón entró triunfal en Berlín, desfilando bajo la puerta de Brandeburgo. La capital enemiga se convirtió en su cuartel general. Allí, rodeado de los trofeos de una victoria relámpago, el emperador firmó el Decreto de Berlín, declarando el bloqueo continental. Si no podía invadir Gran Bretaña por mar, la asfixiaría económicamente. Ningún puerto bajo control francés o aliado podría comerciar con los ingleses. Era una declaración de guerra total al comercio global, un intento titánico de doblegar a Londres mediante la bancarrota. Sangre en la nieve. La campaña de Polonia con Prusia arrodillada, la guerra se desplazó hacia el este. Prusia seguía en pie, y sus ejércitos se reagrupaban en las llanuras de Polonia. El invierno de 1806 a 1807 fue atroz. La grande armée, acostumbrada a la velocidad, se vio frenada por el barro, la nieve y la miseria de una región empobrecida. No había carreteras, solo pantanos helados. En febrero de 1807, en medio de una tormenta de nieve que cegaba a los artilleros, ambos ejércitos chocaron en Eylau. Fue una carnicería dantesca. Las cargas de caballería se estrellaban contra muros de bayonetas invisibles por la ventisca. Los muertos se amontonaban por miles, congelándose en posturas grotescas. No hubo victoria clara, solo un campo sembrado de horror. Napoleón, acostumbrado a triunfos limpios, quedó conmocionado por la magnitud de la matanza. ¡Qué masacre! Y sin resultado, murmuró al recorrer el campo. Pero la primavera trajo una nueva oportunidad. En junio, en Friedland, Napoleón atrapó al ejército ruso del general Bennigsen contra el río Aye. Esta vez no hubo clemencia ni azar. La artillería francesa trituró las posiciones rusas y los puentes fueron destruidos, convirtiendo el río en una tumba para los soldados del zar que intentaban huir. La victoria fue decisiva. Alejandro I, el zar de Rusia, comprendió que seguir luchando era un suicidio. Solicitó la paz. El encuentro tuvo lugar en un escenario teatral, digno de la época. Una balsa construida en mitad del río Niemen, en Tilsit, la frontera natural entre ambos imperios. Allí, los dos hombres más poderosos del continente se abrazaron ante la mirada atónita de sus ejércitos.
El Tratado de Tilsit, firmado en julio de 1807, repartió el mundo. Rusia se convertía en aliada de Francia y se sumaba al bloqueo contra Inglaterra. A cambio, Napoleón le daba vía libre en el este. Prusia fue la gran sacrificada. Perdió la mitad de su territorio y fue reducida a una potencia de segundo orden. De sus despojos nació el Gran Ducado de Varsovia, un estado polaco bajo tutela francesa. Napoleón estaba en la cúspide. Desde el Atlántico hasta el Niemen, su palabra era ley. Parecía que la historia se había detenido a sus pies. Pero en esa cumbre sembró las semillas de su propia destrucción. El bloqueo era un colador, el nacionalismo alemán despertaba y, en el sur, una úlcera comenzaba a sangrar. La trampa española, la ambición de cerrar herméticamente Europa al comercio británico, llevó a Napoleón a poner sus ojos en la península ibérica. Portugal, viejo aliado de Inglaterra, se negaba a acatar el bloqueo. Napoleón obtuvo permiso de España para cruzar su territorio y castigar a los lusos. Pero lo que comenzó como una operación de tránsito militar pronto reveló su verdadera naturaleza. Una ocupación encubierta. La monarquía española era un esperpento en descomposición. El rey Carlos IV y su hijo, el príncipe Fernando, se odiaban mutuamente y conspiraban por el trono. Napoleón, despreciando a ambos, los convocó en Bayona, en la frontera francesa. Allí, mediante una mezcla de intimidación y engaño, forzó una doble abdicación. La corona de España, que había gobernado un imperio donde no se ponía el sol, fue lanzada al fango y recogida por Napoleón, quien se la entregó a su hermano José. En París, la maniobra pareció una jugada maestra de ajedrez político. En Madrid, fue la chispa de un incendio incontrolable. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se alzó contra las tropas francesas. No fue una batalla de ejércitos, sino una explosión de furia popular. Navajas contra sables, macetas desde los balcones contra granaderos veteranos. La represión del mariscal Murat fue brutal. Los fusilamientos del 3 de mayo, inmortalizados por Goya, pretendían sembrar el terror, pero solo cosecharon odio. La noticia del levantamiento corrió como la pólvora. Ciudades y aldeas declararon la guerra al invasor. Nacía un nuevo tipo de conflicto, para el cual no había manuales en las academias militares. La guerrilla. Los ejércitos franceses, invencibles en campo abierto, se vieron acosados por un enemigo invisible. Los convoys eran asaltados, los correos degollados, los rezagados desaparecían. España se convirtió en un infierno para el soldado francés. En julio de 1808 ocurrió lo impensable. Un cuerpo de ejército francés, bajo el mando del general Dupont, fue rodeado y obligado a rendirse en Bailén ante las tropas españolas. La noticia sacudió los cimientos de Europa. El águila imperial no era invencible. José Bonaparte tuvo que huir de Madrid. Napoleón, furioso, intervino personalmente. Cruzó los Pirineos con la Grande Armée, barrió a la resistencia española y restituyó a su hermano en el trono. Pero fue una victoria estéril. En cuanto el emperador dio la espalda para atender otras amenazas, la insurrección rebrotó. A la fiesta de la muerte se sumaron los británicos, desembarcando en Portugal bajo el mando de Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington. España se transformó en la úlcera sangrante del imperio. Consumía hombres, oro y moral. Obligaba a Napoleón a mantener cientos de miles de soldados inmovilizados en una guerra sin frente ni final, mientras en el resto de Europa, sus enemigos, alentados por el ejemplo español, comenzaban a afilar de nuevo sus bayonetas. La catástrofe rusa. El principio del fin. Al amanecer de 1812, el imperio francés proyectaba una sombra tan vasta que parecía cubrir la totalidad del mundo conocido. Nunca, desde los tiempos de Carlomagno, o quizás desde los Césares de Roma, un solo hombre había sostenido tanto poder en sus manos.
Las fronteras de Napoleón, trazadas a golpe de sable y decreto, se extendían desde las costas del Atlántico hasta las orillas del Vístula y desde el brumoso mar del norte hasta el cálido Nápoles. En Varsovia y en Viena se impartía justicia bajo el código napoleónico. En Ámsterdam y Turín gobernaban prefectos que recibían órdenes directas de París. Europa era un tablero de ajedrez donde los reyes, sus hermanos y mariscales, ocupaban los tronos como piezas al servicio de una estrategia central. París resplandecía como la capital del universo. La ciudad vibraba entre desfiles militares, bailes de gala y una arquitectura monumental diseñada para intimidar a la eternidad. Sin embargo, bajo este manto de oro y mármol, los cimientos del coloso crujían. La economía se asfixiaba, estrangulada por el mismo bloqueo continental que Napoleón había impuesto para arruinar a Inglaterra. El contrabando era una plaga incontrolable, los precios de los bienes básicos oscilaban peligrosamente y el murmullo del descontento se extendía por las provincias. La sangría española seguía abierta, devorando hombres y recursos sin ofrecer victoria alguna. Y, aunque el emperador parecía de granito, él también sentía la fragilidad de su obra. Hacia 1810, Napoleón había dejado de ser el general revolucionario de melena al viento para convertirse en un monarca obsesionado con la permanencia. Ya no le bastaba con el poder, anhelaba legitimidad y, sobre todo, una dinastía. Aquí radica el drama personal que precedió a la tragedia política. Su divorcio de Josefina. Ella fue su gran amor, su confidente, pero la biología dictó sentencia. No podía darle un heredero. Napoleón postergó la decisión tanto como pudo, aferrándose a la esperanza, pero en 1809 la razón de Estado se impuso al corazón. En diciembre de aquel año, ante una corte enmudecida, anunció la separación. No hubo escándalo, solo una tristeza solemne. Poco después, buscando entroncar su linaje plebeyo con la sangre más azul de Europa, contrajo matrimonio con María Luisa, hija del emperador de Austria. Fue una unión política diseñada para que el logro corso fuera aceptado en la mesa de los reyes legítimos. En 1811 nació su hijo, Napoleón II, titulado rey de Roma desde la cuna. A los ojos de Bonaparte, el círculo se había cerrado. Ya no era un usurpador, sino el fundador de una estirpe. Sin embargo, las alianzas forzadas por el miedo son efímeras. Austria, a pesar del vínculo matrimonial, seguía siendo una enemiga agazapada. Rusia pagaba sus tributos con los dientes apretados. Y en el este, el gigante ruso comenzaba a despertar de la hipnosis de Tilsit. La amistad entre Napoleón y el zar Alejandro I se enfriaba a pasos agigantados. Rusia se sentía humillada, el bloqueo económico arruinaba a sus terratenientes y comerciantes, y la expansión del Gran Ducado de Varsovia, ese estado polaco resucitado por Francia, era vista en San Petersburgo como una daga apuntando a su corazón. Para la primavera de 1812, la diplomacia había dado paso a los ultimátums. Napoleón, fiel a su instinto, decidió golpear antes de ser golpeado. Convocó a la Grande Armée, la fuerza militar más impresionante que jamás hubiera pisado el suelo europeo. Más de 600.000 almas. Franceses, polacos, italianos, alemanes, suizos. Una torre de Babel uniformada y armada, unida por la voluntad de un solo hombre. Napoleón creía que sería una campaña rápida, una demostración de fuerza colosal que obligaría al zar a sentarse a negociar tras una o dos batallas decisivas. El 22 de junio de 1812, esta marea humana cruzó el río Niemen. La invasión había comenzado. Pero Rusia no se comportó como los enemigos anteriores. Los generales del zar, Barclay de Tolly y Bagration, conocían la superioridad táctica de Napoleón y se negaron a darle el gusto de un enfrentamiento directo. En su lugar, optaron por retirarse hacia la inmensidad de su territorio. Y en su retirada, aplicaron una estrategia despiadada. La tierra quemada.
Los franceses avanzaban por un paisaje espectral. Encontraban aldeas reducidas a cenizas, pozos envenenados, graneros vacíos y ganado sacrificado. No había nada que conquistar, nada que comer. El ejército invasor marchaba hacia la nada, consumiendo sus suministros a un ritmo alarmante. El calor sofocante del verano ruso mataba a los hombres y a los caballos por miles, mientras las enfermedades como la disentería hacían estragos antes de que se disparara un solo fusil. Napoleón perseguía fantasmas, adentrándose cada vez más en una trampa geográfica. La presión en el bando ruso también era insoportable. La opinión pública y el ejército exigían detener la retirada y luchar. El zar, cediendo al clamor, nombró comandante supremo al veterano Mijaíl Kutuzov. El viejo general, astuto y cauteloso, sabía que enfrentarse a Napoleón era un suicidio, pero comprendía que no podía entregar Moscú sin combatir. Eligió el terreno con cuidado. Cerca de la aldea de Borodino, a las puertas de la ciudad sagrada. El 7 de septiembre de 1812, el sol iluminó el escenario de una de las carnicerías más atroces de la historia humana. La batalla de Borodino no fue un duelo de maniobras brillantes, sino un choque frontal de fuerza bruta. Durante horas, la artillería francesa y rusa intercambió un fuego infernal que oscureció el cielo. Los asaltos se sucedían contra los reductos rusos, las cargas de caballería se estrellaban contra muros de carne y acero. Bagration cayó mortalmente herido. Los franceses ganaban terreno metro a metro, pagando cada paso con sangre. Napoleón, enfermo y extrañamente apático aquel día, rechazó las súplicas de sus mariscales para lanzar a la Guardia Imperial, su reserva de élite, y dar el golpe de gracia. A 3.000 kilómetros de Francia, no arriesgaré mi última reserva, sentenció. Al caer la noche, Kutuzov se retiró, pero su ejército no había sido destruido. Las pérdidas fueron espantosas. Casi 80.000 bajas entre ambos bandos. Napoleón había ganado el campo de batalla, pero había perdido la capacidad de ganar la guerra. El camino a Moscú estaba abierto. El 14 de septiembre, la vanguardia francesa avistó las cúpulas doradas del Kremlin. Napoleón esperaba que una delegación de boyardos saliera a entregarle las llaves de la ciudad, como había ocurrido en Viena o Berlín. Pero nadie salió. Moscú era una ciudad fantasma. La población había huido llevándose todo lo comestible. Esa misma noche, comenzó el horror. Focos de incendio estallaron simultáneamente en varios puntos de la ciudad. No fue un accidente. El gobernador de Moscú, Rostopchín, había ordenado liberar a los criminales y entregarles antorchas, saboteando a su vez las bombas de agua. Moscú, construida mayoritariamente de madera, ardió como una pira funeraria gigante. El fuego rugió durante días, devorando palacios, iglesias y barriadas enteras. Napoleón, instalado en el Kremlin, tuvo que observar impotente cómo su premio se convertía en cenizas. Durante un mes, el emperador esperó en las ruinas humeantes. Esperaba una carta de Alejandro y pidiendo la paz. Estaba convencido de que la toma de la capital histórica, aunque no la política, forzaría la rendición rusa. Pero el zar guardó un silencio sepulcral. Haremos la paz en Kamchatka si es necesario, pero no mientras un solo soldado francés pise suelo ruso, había jurado. Mientras tanto, el invierno ruso, el temido general invierno, comenzaba a afilar sus garras. A mediados de octubre, comprendiendo al fin que había caído en una trampa estratégica, Napoleón ordenó la retirada. Pero ya era demasiado tarde. La marcha de regreso no fue una operación militar, sino una larga y lenta agonía. Las temperaturas se desplomaron. La nieve cubrió los caminos, borrando las rutas y ocultando el hielo traicionero. Los soldados, hambrientos y vestidos con harapos que alguna vez fueron uniformes gloriosos, caían congelados en las cunetas. Se comían a los caballos,
e incluso se registraron casos de canibalismo. Los cosacos acosaban los flancos de la columna moribunda, atacando y desapareciendo como lobos en la niebla. Los partisanos rusos remataban a los rezagados. La Grande Armée se desintegraba, dejando un rastro de cadáveres y cañones abandonados que marcaba el camino de vuelta al oeste. El punto más dramático llegó en el cruce del río Berezina. Rodeados y con los puentes destruidos, los ingenieros franceses tuvieron que trabajar metidos en el agua helada hasta el pecho para construir pasarelas improvisadas. Muchos murieron de hipotermia, sacrificándose para que lo que quedaba del ejército pudiera escapar. De los más de 600.000 hombres que cruzaron el Niemen en junio con sueños de gloria, apenas unos 50.000 regresaron en diciembre, convertidos en espectros. Fue una catástrofe bíblica. Napoleón abandonó a sus tropas en el último tramo y corrió a París en trineo, sabiendo que la noticia del desastre provocaría intentos de golpe de Estado. El emperador había sobrevivido, pero su aura de invencibilidad había quedado sepultada bajo la nieve rusa. Europa, que había contenido la respiración durante años, exhaló y comenzó a desenfundar las armas. El mito se había roto. La Sexta Coalición y el ocaso de los dioses, la magnitud del desastre en Rusia cambió la psicología del continente. Lo que antes parecía imposible, derrotar a Bonaparte, ahora se veía como una certeza matemática. La Grande Armée yacía congelada en las estepas y Francia estaba desangrada. Era la señal que esperaban los enemigos del imperio. En 1813, el tablero se reconfiguró con una rapidez vertiginosa. Rusia, envalentonada, continuó su avance hacia el oeste. Prusia, viendo la oportunidad de sacudirse el yugo de la humillación, se unió al zar y declaró la guerra a Francia, movilizando a su población en una guerra de liberación. Suecia, bajo el mando de Bernadotte, un antiguo mariscal de Napoleón convertido en príncipe heredero sueco, también se sumó a la jauría. Austria, siempre calculadora, se mantuvo neutral unos meses, actuando de mediadora mientras armaba a sus ejércitos en secreto, esperando el momento exacto para inclinar la balanza. Napoleón, de regreso en París, mostró una resiliencia sobrehumana. Con una energía frenética, logró lo imposible. En pocos meses levantó un nuevo ejército. Llamó a filas a nuevas levas, adelantó los reemplazos y vació los depósitos de la gendarmería y la marina. Pero estos soldados ya no eran los veteranos de Austerlitz o Jena. Eran jóvenes imberbes, adolescentes a los que el pueblo bautizó con macabra ternura como los Marie-Louise. Carecían de experiencia y, sobre todo, Francia carecía de caballos. La caballería, esencial para la exploración y para rematar las victorias, había perecido en Rusia. Napoleón iba a la guerra ciego y sin capacidad de persecución. La campaña de 1813 en Alemania comenzó con éxitos engañosos. Napoleón derrotó a los rusos y prusianos en Lutzen y Bautzen, demostrando que su genio táctico seguía intacto. Pero fueron victorias vacías sin caballería, no podía aniquilar al enemigo en retirada, que simplemente se reagrupaba y volvía a atacar. En verano, Austria se quitó la careta y declaró la guerra. Ahora, Francia se enfrentaba a toda Europa. Rusia, Prusia, Austria, Suecia y Gran Bretaña, que seguía financiando la fiesta y ganando terreno en España. El cerco se estrechaba. Los aliados aprendieron la lección. Evitar a Napoleón en persona y atacar a sus mariscales, siempre menos capaces. Esta estrategia Trachtenberg funcionó. Los cuerpos de ejército franceses fueron derrotados uno a uno, obligando al emperador a concentrar sus fuerzas. El desenlace tuvo lugar en octubre, en los campos alrededor de Leipzig, en Sajonia. La Batalla de las Naciones fue el enfrentamiento más grande y sangriento de las guerras napoleónicas hasta la fecha. Durante 4 días, 500.000 de hombres se despedazaron mutuamente. Napoleón, superado en número casi 2 a 1,
luchó con la desesperación de quien defiende su existencia. Hubo momentos en que la victoria francesa pareció posible, pero la traición de las tropas sajonas, que cambiaron de bando en plena batalla volviendo sus cañones contra los franceses, selló el destino del combate. La derrota fue total. La retirada francesa se vio empañada por el desastre del puente sobre el río Elster, volado prematuramente, dejando atrapados a miles de soldados, incluido el valiente mariscal Poniatowski, que murió ahogado intentando cruzar a nado. Napoleón había perdido Alemania. Su imperio se desmoronaba como un castillo de naipes. Los estados de la Confederación del Rin desertaron en masa. Holanda se sublevó. En Italia, el dominio francés se evaporaba. Y en el sur, Wellington cruzaba los Pirineos amenazando el suelo patrio. La defensa de Francia y la primera abdicación llegó el invierno de 1814 y, con él, la guerra llegó a casa. Por primera vez en 20 años, Francia veía ejércitos extranjeros invadir su suelo sagrado. La situación era desesperada. Los aliados cruzaron el Rin decididos a marchar sobre París. Napoleón apenas contaba con 70.000 hombres, agotados y mal equipados, para enfrentarse a cientos de miles de invasores. Sin embargo, fue en estos meses oscuros donde el genio militar de Bonaparte brilló con un fulgor póstumo y deslumbrante. En la campaña de Francia, Napoleón rejuveneció. Como un tigre acorralado, lanzó ataques relámpago contra las columnas enemigas separadas. Ganó batallas improbables en Champaubert, Montmirail, Beauchamps. Moviendo a sus escasas tropas de un lado a otro a una velocidad vertiginosa, infligió derrotas humillantes a los prusianos de Blücher y a los austriacos de Schwarzenberg. Por un momento, los aliados dudaron. Parecía que el mago había encontrado un nuevo hechizo. Pero la magia no podía vencer a las matemáticas. Por cada soldado que Napoleón perdía, los aliados traían 10. La traición también reptaba por los pasillos de París. Talleyrand, el eterno superviviente de la política francesa, ya negociaba en secreto la restauración de los Borbones. Los mariscales del emperador, hombres que habían ganado títulos y fortunas gracias a él, estaban cansados de la guerra perpetua. Solo querían disfrutar de sus riquezas en paz. El golpe final no fue militar, sino político. Los aliados, comprendiendo que no podían atrapar a Napoleón en el campo, marcharon directamente sobre París. La capital, mal defendida y desmoralizada, capituló el 31 de marzo de 1814. El zar Alejandro y entró en la ciudad a caballo, presentándose no como conquistador, sino como libertador de la tiranía napoleónica. Napoleón se encontraba en el palacio de Fontainebleau, a pocos kilómetros, dispuesto a lanzar un contraataque suicida sobre París. Pero allí se produjo la escena final. Sus mariscales, Ney, Lefebvre, Macdonald, se le enfrentaron. Con respeto pero con firmeza, le dijeron que el ejército no marcharía. El ejército me obedecerá, gritó Napoleón. El ejército obedecerá a sus generales, respondió Ney. Fue el fin. El 6 de abril de 1814, Napoleón Bonaparte abdicó. Intentó hacerlo en favor de su hijo, pero los aliados rechazaron la oferta. Querían una rendición incondicional. Pocos días después, desesperado, intentó suicidarse ingiriendo un veneno que llevaba colgado al cuello desde la campaña de Rusia, pero la pócima había perdido potencia y solo le provocó violentas náuseas. El destino le negaba incluso la salida de la muerte. El Tratado de Fontainebleau fue generoso, al menos en papel. Se le permitió conservar el título de emperador y se le otorgó la soberanía de la isla de Elba, un pequeño peñasco italiano en el Mediterráneo, junto con una renta anual y una guardia personal de unos cientos de hombres. El 20 de abril, en el patio del palacio, tuvo lugar la famosa despedida de Fontainebleau. Napoleón besó la bandera de su vieja guardia y abrazó al general Petit ante las lágrimas de los veteranos de 1000 batallas.
Adiós, hijos míos, les dijo. Quisiera estrecharos a todos contra mi corazón, así que abrazaré vuestra bandera. Partió hacia el exilio. Los Borbones, en la figura de Luis XVIII, regresaron a París en el furgón de los extranjeros. La revolución parecía haber terminado. Europa respiró aliviada. El monstruo estaba enjaulado. O al menos, eso creían. Porque en la pequeña isla de Elba, el hombre que había reescrito la historia no se dedicaba a la jardinería, miraba hacia la costa de Francia, esperando que el viento cambiara. Los 100 días, Waterloo y el segundo adiós en la primavera de 1814, con Napoleón confinado en la isla de Elba, una calma engañosa se asentó sobre Europa. Las décadas de pólvora y sangre parecían haber llegado a su fin. El imperio francés se había disuelto y la dinastía de los Borbones recuperaba el trono de sus ancestros. Mientras tanto, en Viena, bajo el brillo de los candelabros y entre valses interminables, los monarcas y diplomáticos del viejo continente se dedicaban a redibujar el mapa de Europa, convencidos de que la tormenta había pasado. Pero aquella tranquilidad vivía bajo la sombra de una amenaza latente. Bonaparte seguía respirando, y mientras él viviera, ningún trono estaba verdaderamente seguro. En Elba, Napoleón no era un prisionero común, sino un soberano en miniatura. Se le permitió conservar su título imperial, se le asignó un pequeño séquito, una guardia personal y hasta unos cuantos cañones. Con su inagotable energía, se dedicó a inspeccionar su diminuto reino, reformando caminos y organizando la administración, como si aquella roca en el Mediterráneo fuera un imperio vasto. Sin embargo, su mirada nunca se apartó de la costa francesa. Sabía que la restauración de los Borbones era frágil. Luis XVIII, aunque intentaba mostrarse conciliador, estaba rodeado de nobles resentidos que exigían la devolución de sus privilegios. Los oficiales del imperio eran marginados, los veteranos de la Grande Armée vivían en la miseria, sintiéndose olvidados. Los símbolos de la revolución desaparecían de las fachadas y el pueblo llano empezaba a sentir el frío del desprecio aristocrático. Napoleón leía cada informe, escuchaba cada rumor y comprendió que el país no añoraba a los Borbones, sino la gloria perdida. En febrero de 1815, decidió jugar su última carta. Se fugó de Elba con apenas 1000 hombres. El 1 de marzo desembarcó en el Golfo de Juan, en la costa sur de Francia. No traía un ejército invasor, sino el peso de la memoria. Su marcha hacia París, conocida como el vuelo del águila, fue un milagro político. Las tropas enviadas para detenerlo, al ver su silueta inconfundible con el capote gris, bajaban los fusiles y se unían a él entre lágrimas. El momento cumbre ocurrió en La Frie, cerca de Grenoble. Al encontrarse frente a un batallón del 5 de línea que le bloqueaba el paso, Napoleón avanzó solo, abrió su levita ofreciendo el pecho y gritó: «Si queréis matar a vuestro emperador, aquí me tenéis». Nadie disparó. El grito de «Vive el empereur» atronó el valle. Luis XVIII huyó de París y el 20 de marzo, sin disparar una sola bala, Napoleón volvía a dormir en las Tullerías. Habían comenzado los 100 días. Fue un tiempo de esperanza frenética. Napoleón prometió una nueva constitución más liberal, decretó amnistías y llamó a los reservistas. Intentó presentarse como un gobernante pacífico, pero Europa no estaba dispuesta a escuchar. En Viena, la noticia de su regreso cayó como una bomba. Las potencias declararon a Bonaparte fuera de la ley, enemigo de la humanidad. Se formó la Séptima Coalición. Ingleses, prusianos, austriacos y rusos movilizaron sus ejércitos para aplastar definitivamente al usurpador. Napoleón sabía que no podía esperar. Debía golpear primero, vencer a los ejércitos aliados por separado antes de que se unieran. En junio de 1815, marchó hacia Bélgica.
Allí le esperaban el duque de Wellington, al mando de una fuerza anglo-aliada, y el mariscal Blücher con sus prusianos. El plan del emperador era clásico. Meterse como una cuña entre ambos ejércitos y destruirlos uno a uno. El 16 de junio, en Linz, asestó un duro golpe a los prusianos, pero no logró aniquilarlos. Se retiraron, heridos pero vivos, y ese detalle sería fatal. El destino se citó con la historia el 18 de junio de 1815, cerca de una aldea llamada Waterloo. Las condiciones eran atroces. Una lluvia torrencial había convertido el campo en un lodazal, impidiendo maniobrar a la artillería, la carta ganadora de Napoleón. Wellington se atrincheró en una cresta defensiva, resistiendo las embestidas francesas. Durante toda la jornada, la caballería del mariscal Ney cargó con furia suicida contra los cuadros de infantería británica, que erizados de bayonetas, aguantaron el temporal de acero. Napoleón esperaba la llegada de sus refuerzos bajo el mando del mariscal Grouchy, pero quien apareció por el flanco derecho, emergiendo del bosque, no fue Grouchy, sino Blücher con sus prusianos sedientos de venganza. Atrapado entre dos fuegos, Napoleón jugó su última baza. La Guardia Imperial. Esos veteranos invictos, temidos en toda Europa, marcharon bajo el fuego cruzado. Pero cuando vacilaron y comenzaron a retroceder, un grito de horror recorrió las filas francesas. La Guardia retrocede. El pánico se desató. El ejército se desmoronó en una desbandada caótica. Solo unos pocos cuadros de la Guardia se mantuvieron firmes para cubrir la huida, muriendo donde estaban parados. Waterloo no fue solo una derrota militar, fue el fin de una era. Napoleón regresó a París, pero esta vez no había magia. La clase política le dio la espalda y el pueblo estaba exhausto. El 22 de junio abdicó por segunda vez. Intentó huir a América, pero la Marina Real Británica bloqueaba los puertos. Sin salida, se entregó al capitán del HMS Bellerophon, confiando en la hospitalidad del pueblo británico. Se equivocaba. No fue tratado como un huésped noble, sino como un prisionero de guerra peligroso. Santa Elena. El martirio en la roca. Esta vez, los aliados no correrían riesgos. No habría una jaula dorada en el Mediterráneo. El destino elegido fue la isla de Santa Elena, un peñasco volcánico perdido en la inmensidad del Atlántico Sur, a 1000 millas de la costa más cercana. Allí, la geografía misma era el carcelero. El viaje a bordo del Northumberland duró 2 meses, una lenta procesión fúnebre hacia el fin del mundo. Napoleón desembarcó en octubre de 1815 y fue instalado en Longwood House, una residencia húmeda, azotada por los vientos alisios y plagada de ratas. Su vida se convirtió en una batalla mezquina contra el aburrimiento y contra el gobernador de la isla, Sir Hudson Lowe, un burócrata paranoico que veía conspiraciones de fuga en cada gesto del emperador. Lowe restringió sus movimientos, censuró su correo y le negó el título imperial, llamándolo simplemente General Bonaparte. A pesar de la humillación, Napoleón encontró en Santa Elena su último campo de batalla. La lucha por la posteridad. Consciente de que su espada ya no podía cambiar el mundo, empuñó la pluma. Dictó sus memorias a sus fieles compañeros de exilio, como el conde de Las Cases. En esas largas tardes de dictado, reescribió su propia leyenda. Justificó sus errores, pulió sus victorias y se presentó no como un conquistador insaciable, sino como el promotor de la libertad de los pueblos y víctima de las viejas monarquías reaccionarias. El mártir de Santa Elena nacía mientras el hombre moría. Su salud se deterioró rápidamente. El clima insalubre, la falta de ejercicio y, probablemente, un cáncer de estómago, la misma enfermedad que mató a su padre, lo fueron consumiendo. Su cuerpo se hinchó, el dolor se hizo constante. Pasaba los días postrado, leyendo a los clásicos o mirando la lluvia gris caer sobre el jardín.
En la primavera de 1821, la muerte ya rondaba su lecho. El 5 de mayo de 1821, mientras una tormenta feroz sacudía la isla arrancando árboles de raíz, Napoleón Bonaparte exhaló su último suspiro. Sus últimas palabras, apenas susurradas en el delirio, resumieron su vida. Francia. Ejército. Vanguardia. Josefina. Murió como un proscrito, lejos de la tierra que había elevado a la cima del mundo. Fue enterrado en un valle silencioso, bajo unos sauces, en una tumba sin nombre, pues el gobernador británico prohibió inscribir la palabra emperador. La lápida quedó lisa, muda como la muerte. El legado inmortal, sin embargo, la historia no terminó en ese valle perdido. 20 años después, en 1840, el gobierno francés negoció con Gran Bretaña la repatriación de sus restos. El Retour des Cendres, el regreso de las cenizas, fue un acontecimiento de proporciones míticas. Cuando el féretro llegó a París, una multitud inconmensurable inundó las calles. A pesar del frío glacial de diciembre, veteranos con viejos uniformes remendados lloraban al paso del cortejo, y una nueva generación que solo conocía su leyenda lo aclamaba. Fue depositado bajo la cúpula dorada de los Inválidos, en un sarcófago de cuarcita roja, en el corazón de la capital militar de Francia. Allí descansa hoy, rodeado de los nombres de sus victorias tallados en el suelo. Napoleón vivió solo 51 años, una vida breve en tiempo pero infinita en impacto. Fue un hombre de contradicciones abismales. Hijo de la revolución y a la vez su verdugo tirano para unos, libertador para otros. Desmanteló el feudalismo en Europa, sembró las semillas del nacionalismo en Italia y Alemania, y modernizó las leyes de medio continente con su código civil, cuya influencia perdura hasta nuestros días. Más allá de las fronteras y los mapas que redibujó una y otra vez, su legado más potente es el ejemplo de la ambición humana llevada al límite. Demostró que un simple oficial de artillería, nacido en una isla pobre y hablando con acento extranjero, podía, a fuerza de talento y voluntad, coronarse a sí mismo y obligar al mundo a girar a su ritmo. Los imperios caen y los mármoles se agrietan, pero la figura de Napoleón sigue proyectando una sombra gigantesca sobre la historia. No fue solo un hombre, fue una época que desafió a la eternidad.